¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Em, Vamos a hacer este video aclaratorio del video de la categoría gramatical del adverbio. Entonces vamos a por el... Bien, en lo que es la definición habíamos visto que son tres criterios para poder definir a un adverbio. En la definición semántica nos vamos a guiar en el significado y el significado nos va a decir pues que estamos haciendo referencia a una distancia, a un lugar, a un tiempo, etcétera. Y eso es en cuanto a lo que es semántica. Puede indicar varias realidades. En el criterio sintáctico podemos nosotros ver que cuando analizamos la estructura de una oración, vamos a identificar que el adverbio va a modificar a los verbos, va a modificar a adjetivos y va a modificar a otros adverbios. Es por eso que se le conoce al adverbio como mm, el mayor modificador, está bien, de todas las categorías gramaticales. Después tenemos otro criterio que es morfológico, en el cual podemos ver que es una categoría invariable, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, ¿no? de cerca, no decimos ven más, ella vive más cerca, él vive más cerco. No tiene categoría gramatical, ¿sí? No tiene flexión de género, no dice váyanse más allá, no decimos así. Entonces, no tiene tampoco flexión de número, pero sí puede admitir aumentativos y diminutivos. Eso lo vamos a ver dentro de un rato, ¿sí? Pero quedémonos con esto. Por ejemplo, tenemos aquí esta oración. Ella es medio loquita. Nosotros, bueno, sería incorrecto el uso de decir ella es media loquita, ¿sí? Porque según los estudios, según lo que estipula la definición, es que no tiene flexión de género. Entonces, para ambos casos, masculino o femenino, que esté modificando, se va a utilizar el neutro en todo caso, pues no, porque no tienes masculino y femenino. Ahora, con respecto a estas dos oraciones, pues podemos ver que ellos están allá, ¿sí? Nos está indicando que allá, ¿dónde están allá? Pues entonces esto está modificando al verbo. Y luego vemos aquí, él está más allá. Allá habíamos determinado que ya es un adverbio y más está modificando a otro adverbio. Entonces ahí podemos ver la función sintáctica, ¿sí? El de la definición. Y acá, ella lo quita, o la ella, la chica lo quita, ¿sí? Lo quita es un adjetivo y medio es un adverbio. Entonces vemos que ella es loquita, pero no es completamente, sino que es medio. Entonces, este adverbio está modificando al adjetivo. Y eso lo vamos a tener en cuenta, ¿está bien? Él no está más, dice, este más no está modificando al verbo, ¿sí? Él no está más, sino que está diciéndonos que está allá, pero más, un poco más. Entonces este adverbio está modificando al, al adverbio, no está modificando al verbo. Y en cuanto a lo que es el criterio lexicológico, pues decimos que es de inventario abierto, ¿está bien? Se pueden crear más palabras para poder definir esto del adverbio. Ya habíamos dicho, ¿no? En el criterio, según el criterio semántico nos ofrece noción de lugar, de tiempo, cantidad, modo, afirmación, orden, duda. Hay otros tipos también de organizar este esquema. Pero por cuestiones prácticas vamos a dejarlo así. Si quieren, si tienen alguna duda, quieren saber cómo se puede organizar, las diferentes maneras de organizar, me preguntan, me escriben y yo les doy la información que tengo. Pero por ahora nos es suficiente esta información. Bien, adverbio de lugar, abajo, sí, lo encontré abajo con Juan. Ya lo pueden leer ustedes. Ahora, con respecto a estas oraciones em, son de ejemplo, pues, ¿no? No son tampoco oraciones muy complejas como la que vamos a ver después. Si pueden analizar esto, genial. Pero vamos a ver unas que son un poquito más complicadas, más ambiguas, donde podemos nosotros tener un poco más de complicaciones. Bien, vamos a desarrollar ejercicios de adverbio. Así dice, número uno, señale lo falso con respecto al adverbio. Es una categoría gramatical invariable.
Desde el punto de vista sintáctico, el adverbio puede modificar a un verbo, adjetivo o a otro adverbio. ¿Acaso y quizás son adverbios? Es una palabra sin morfemas. El adverbio tanto y cuanto se apocopan cuando se anteponen a adjetivos o sustantivos. Bien, nos está pidiendo lo falso. Vamos a analizar el primero, ¿sí? Dice es una categoría invariable y aquí lo tenemos, ¿no? Ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos comentado. Es una categoría invariable, aunque puede admitir aumentativos o diminutivos, ¿no? Vamos a ver, letra B. Desde el punto de vista sintáctico, el adverbio puede modificar un verbo, adjetivo o otro adverbio. Claro, lo habíamos mencionado también, ¿no? Pero de todos modos vamos a ver en una oración un poco más compleja, a ver si es que no nos sorprenden con algún texto y nos piden, pues, ¿no? Analizarlo. Bien, cuando nosotros hablamos de morfología, estamos hablando de categorías gramaticales, como pueden ver en esta fila, y estamos hablando de flexiones, flexiones o accidentes gramaticales. Entonces hay que tener en cuenta cuáles son los accidentes gramaticales, las flexiones. Pues tenemos de género, número, persona, modo, etcétera. Bien, y cuando hablamos de sintaxis, estamos hablando de estructura, ¿sí? Pueden observar que esto es todo, luego se va dividiendo y poco a poco las palabras van a irse agrupando, ¿sí? Y esto es estructura. Cuando hablamos de sintaxis estamos hablando de estructura de la oración y también estamos hablando de función, ¿sí? Cuando hablamos de función, estamos hablando de sintaxis. Entonces, ¿qué función cumple el verbo? Por ejemplo, en esta oración, pues de núcleo. Eh, estas palabras, alumnas, ¿qué función cumple? De núcleo, el sintagma nominal. Y así podemos ir determinando, ¿no? Por ejemplo, aplicados, ¿qué es? ¿Qué cumplió un fun? ¿Qué cumplió un fun? Cumple, ¿qué función cumple? De núcleo del grupo nominal que se encuentra dentro del complemento del circunstancial de cantidad, ¿sí? Y así podemos ir nosotros mencionando poco a poco, haciendo su respectivo análisis. Bien, cuando nosotros dice modificar, estamos hablando de modificadores, sobre todo el directo, ¿está bien? ¿Puede modificar un verbo? Claro que sí. A ver, esta pregunta también está un poco para descifrarlo, ¿está bien? Así es como nos expresamos, también así nos expresamos así se expresan, perdón, en la lingüística, ¿sí? Cuando habla del adverbio, obviamente está en el plano morfológico y dice puede modificar. En el aspecto morfológico no podemos hablar de modificadores, ¿está bien? Que puede afectar, que puede ir acompañado, bueno, ¿sí? Pero separemos, aprendamos a expresarnos bien, ¿sí? A nivel sintáctico hablamos de modificadores, de núcleos, de sintagmas o de complementos. Pero ya cuando hablamos del aspecto morfológico estamos hablando de categorías gramaticales o flexiones. Muy bien, aquí tenemos, ya habíamos visto la anterior diapositiva, ¿sí? Ya habíamos determinado ya los adverbios, habíamos visto adverbios y adjetivos. Si los tenemos ya clasificados aquí, solamente esto es para hacerle aclaración que, por ejemplo, aquí tenemos esta oración. Muchas alumnas leen atentamente aquí y así aprenden más lecciones que otros menos aplicados. ¿Sí? Acá estamos hablando que aprenden más lecciones. ¿Está bien? Sin embargo, cuando nosotros lo comparamos con esta otra oración, tenemos que su estructura es similar, ¿sí? Su estructura es similar, por no decir igual, pero las funciones que cumplen van a variar. ¿Dónde? Por ejemplo, acá tenemos la palabra lecciones, y lecciones es un sustantivo, y cuando nosotros, una vez que ya hemos analizado el plano semántico, vamos a pasar al plano morfológico para determinar si es un adjetivo, si es un verbo, y después del plano morfológico vamos a pasar después al aspecto, al criterio sintáctico. Bien, entonces es así como nosotros vamos a tener que ir analizando la oración. Por ejemplo, acá rápido, el niño rápido, cuando nosotros podemos analizar de algún modo una palabra, a veces las palabras van a funcionar como sustantivo, a veces van a funcionar como, o van a significar como un adjetivo, ¿sí? Van a significar, eh, van a afectar, vamos a decir de algún modo,
como si fuera un adverbio. Entonces tenemos que ver, ¿sí?, el aspecto semántico primero, qué significa la palabra. Después vamos al aspecto morfológico y por último vamos a ver el aspecto sintáctico. Bien, acá una palabra va a variar todo el complemento, ¿sí? Acá lo estamos viendo que es un complemento directo por esta palabra. Sin embargo, cuando cambia, ya toda la oración, todo este grupo se convierte en un complemento circunstancial y ya no cumple, ¿sí? Los grupos nominales cumplen la función de complemento directo. Sin embargo, el complemento circunstancial lo va a hacer el grupo adverbial. Y el grupo adverbial está compuesto por siempre su núcleo, que va a ser un adverbio. Sí, grupo adverbial, ojo, grupo adverbial, su núcleo va a ser un adverbio. Y vamos a ver que tiene sus modificadores y sus complementos, ¿sí? Según la Universidad Complutense de Madrid, lo va a llamar adyacente, núcleo y complemento. También tiene otros textos donde dice cuantificador, núcleo, complemento. Pero en general son aquellos que van a modificar al núcleo, ¿sí?, de manera directa o de manera indirecta. Pero se parece, ¿verdad? Modificador directo, núcleo, modificador indirecto. Modificador directo, núcleo, modificador indirecto. Recordemos, el núcleo de un grupo nominal es un sustantivo. Está bien, el núcleo de un grupo nominal es un sustantivo. El núcleo de un grupo verbal es un adverbio. Muy bien, y no solamente puede presentarse así, sino también vemos que puede ser núcleo y complemento, o simplemente modificador directo y su núcleo. Son formas de analizar, ¿sí? Si gustan, pónganle pause y analicen estas dos oraciones para que ustedes se vayan familiarizando con esto del análisis sintáctico, que es muy importante para poder determinar. Respecto ahora con la pregunta, decían, muchas alumnas, ¿sí? Alumnas es un sustantivo y muchas es un adjetivo. Bien, solamente al, a los núcleos, ¿sí?, a los núcleos, por ejemplo el núcleo del sintagma nominal, van a modificar los adjetivos. Está bien, solo a los núcleos del sintagma nominal, que vienen a ser los sustantivos, solo le van a modificar, ¿quiénes? Los adjetivos. Así es como se va a leer. ¿Está bien? Es lo que podemos nosotros leer en estos dos gráficos. ¿Está bien? Es lo que podemos nosotros leer. Ahora, ¿qué más podemos leer? Atentamente. ¿Cómo lee? Atentamente. Entonces, este adverbio está modificando al verbo. Entonces aquí podemos ver, ¿no?, cómo modifica. No solamente nos dice que lee, ¿está bien?, sino que lo va a modificar, lo va a especificar. Y va a decirnos, nos va a contar que va a leer atentamente, de este modo. Y es por eso que es un complemento circunstancial de modo. Ahora, si preguntamos al verbo ¿dónde lee?, y nos va a decir aquí, entonces estamos viendo que es un complemento circunstancial de lugar, está modificando. Entonces vemos que cuando un adverbio va a modificar, cuando un complemento circunstancial va a modificar al verbo, esto sí o sí van a tener que ser complementos circunstanciales. Cuando un adverbio modifica directamente a un verbo, van a convertirse en complementos circunstanciales. Veamos acá, esta oración me interesa más. Dice rápido. ¿Qué es la palabra rápido? Es un adverbio. ¿Y qué es la palabra más? Más puede ser un adverbio, ¿sí? Entonces, también lo vamos a ver cuando estás, por ejemplo, sin tilde, como una preposición, ¿sí? Como una conjunción adversativa, también lo podemos ver. Entonces, son categorías gramaticales que obtiene una palabra según el significado que tiene. Por eso primero hacemos el análisis semántico. Vemos el significado, después vemos a qué categoría gramatical pertenece, por eso hacemos el análisis morfológico, y al último vemos el análisis sintáctico. Bien, tenemos un adverbio, ¿sí? Ya hemos determinado su significado, es un adverbio, hemos determinado su significado, hemos determinado también su categoría gramatical y ahora lo analizamos en el aspecto sintáctico y tenemos, ¿no?, que es el núcleo del grupo adverbial y que más está modificando al núcleo, que es el adverbio. ¿Quién es el núcleo del grupo adverbial? El adverbio. ¿Quién lo modifica? Otro adverbio. Es la única manera que vamos a ver cómo
puede modificar directamente un adverbio. ¿Sí? Es por eso que dicen en los textos un adverbio modifica otro adverbio. No, no. Las modificaciones lo hacemos en el plano sintáctico. Y el único es este modo. Muy bien. Acá vemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá un adjetivo. Aplicados. ¿Cómo son? Aplicados. Muy bien. Otros, vemos que este es un grupo nominal. ¿Cuál les había dicho que es el núcleo del grupo nominal? Pues o puede ser un sustantivo o puede ser un pronombre. En este caso es un pronombre. Y acá lo vemos, ¿no? El núcleo, y vamos a tener su modificador directo. ¿Está bien? Tenemos un modificador indirecto. Y este modificador directo no es solamente uno, no es solamente su adjetivo, sino que es un grupo adjetival. ¿Sí? Tenemos entonces, ya estamos viendo, grupos nominales, grupos adverbiales y grupo adjetival. Este grupo adjetival tiene como estructura al modificador directo y al núcleo. ¿Cuál es el núcleo del grupo adjetival? Es un adjetivo. ¿Sí? ¿Cuál es el núcleo de un grupo adjetival? Obviamente va a ser un adjetivo, ¿sí? Porque es un grupo adjetival. ¿Y quién lo puede modificar directamente? Veamos un adverbio. Profesor, ¿y puede tener un modificador indirecto? Claro que sí. Podemos decir, aprenden más rápido que otros menos aplicados del aula. Del aula ya sería su complemento, su modificador indirecto, ¿sí? O también llamado complemento. ¿Está bien? La Universidad Complutense de Madrid lo considera también complemento. Pero vamos a dejarlo con modificador directo, modificador indirecto. Y así podemos hacer otra estructura, ¿no? Tenemos modificador directo, núcleo y modificador indirecto. Y ese modificador indirecto del salón, tenemos ahí la palabra del, que es una contracción de más el. Entonces del vendría a ser un relacionante y la palabra el un artículo. Y salón sería un sustantivo. Entonces tenemos un artículo y tenemos un sustantivo. ¿Cómo sería? ¿Cuáles son esos componentes? ¿Quiénes representan esos componentes? Pues son el modificador directo y un núcleo, ¿sí? Artículo, que es un modificador directo, y un sustantivo que vamos a verlo en el plano sintáctico como un núcleo. Entonces estamos hablando de que su complemento es un grupo nominal, ¿sí? Tenemos modificador directo, modificador núcleo y modificador indirecto que está representado por el grupo nominal. Muy bien. ¿Acaso y quizás? Letra C, sí, estamos analizando las proposiciones. Las afirmaciones, perdón. ¿Acaso y quizás son adverbios? Bien, si nosotros buscamos en la página de la RAE, ¿sí? Ponemos dle.rae.es, nos va a enviar a su diccionario virtual de la Real Academia Española. ¿Está bien? Y vamos a ver, por ejemplo, dice M, estamos hablando de un sustantivo, ¿sí? Masculino, nombre masculino. Dice adverbio, ¿sí? Este es adverbio en desuso. Luego tenemos adverbio y adverbio. ¿Qué nos dice? ¿Acaso y quizás son adverbio? ¿Acaso es adverbio? Sí. El diccionario de la Real Academia Española nos dice que sí es un adverbio. Ahora, quizás es un adverbio. Claro que sí, acá nos está diciendo. Sí, es adverbio. También se utiliza como locución adverbial. Muy bien. Son informaciones que nos da la Real Academia Española. Sí, por favor, si ustedes tienen alguna duda de un significado, escriben esta dirección dle.rae.es y les va a enviar a esta página y ustedes van a escribir aquí la palabra que quieran y ahí le va a salir qué categoría gramatical es. Miren, ¿acaso puede ser un sustantivo? ¿Sí? Entonces por eso tenemos que fijarnos primero, analizar el aspecto semántico, ¿sí? Vemos su significado y si cumple con su significado, recién lo clasificamos en la categoría gramatical que le corresponde. Entonces esto es un sustantivo. Y después vemos, ¿no? Si es un sustantivo, qué función va a cumplir dentro del análisis sintáctico. Muy bien, entonces sí son adverbios. Letra D, es una palabra sin morfemas, ya lo había dicho, sí, ya lo había anticipado. ¿Qué es un morfema? Es la unidad mínima del análisis morfológico, ¿sí?
es si nosotros vemos la composición de una palabra, ¿sí? Aquella estructura mínima que significa algo, eso es, que nos brinda una información, un significado, eso es un morfema, ¿sí? Niño nos está diciendo que es un niño, la O, que es un género masculino, y la S, que significa plural, ¿sí? Muy bien. Las palabras monomorfémicas. Bien, hay palabras que solamente van a tener un morfema. Por ejemplo, la palabra ayer, que es un adverbio, ¿sí? No se puede analizar más, ¿sí? Podemos decir ayeres, pero ya no estaríamos hablando de un adverbio, sino estamos hablando de un sustantivo. Entonces tenemos que ver el significado para poder recién aplicarlo. Ah, y ayeres ya sería un plural, entonces sí tendría un morfema, ¿sí? Por favor, analicemos bien. Palabras invariables. Bien, tenemos la misma palabra ayer, que es invariable. ¿Por qué? Porque estamos ante un adjetivo. Y las palabras adjetivas, adverbiales, perdón, estamos ante un adverbio. Y estas palabras adverbiales son palabras invariables, tal como nos había dicho la información primaria, ¿sí? Luego, letra E, un adverbio tanto y cuanto se apocopan cuando se anteponen a adjetivos o sustantivos. Bien, ¿qué nos dice aquí el libro del Instituto de Ciencias y Humanidades? De la editorial Lumbreras, que solamente se van a apocopar los adverbios cuando modifican a un adjetivo, cuando modifican a otro adverbio o a otro modo adverbial, ¿sí? Bien, vamos a observar sus ejemplos que nos brinda, ¿sí? Tanto es así. Este tanto es correcto porque tanto, sin apocoparse, o sea, ¿qué es apocoparse? Cortarse, reducirse, ¿está bien? Por ejemplo, la apócope de tanto es tan. Tanto no se ha apocopado porque está afectando a un verbo. Entonces no se puede apocopar. Se apocopa cuando modifica un adjetivo o cuando modifica otro adverbio, ¿sí? Entonces tanto no puede apocoparse porque aquí modifica directamente al verbo. En cambio, en la siguiente oración, tan es así. Aquí se acepta esta modificación porque está afectando al otro adverbio. ¿Está bien? Entonces aquí estamos ante un apocope ante otro adverbio. Vamos a ver más ejemplos en ejercicios posteriores, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿cuál es la clave? Señale lo falso con respecto al adverbio, que es una palabra gramatical invariable. No, esto sí es, ¿sí? Lo habíamos visto. Desde un punto de vista sintáctico, el adverbio puede modificar otro verbo, ya lo habíamos visto. A otro adjetivo, ya lo habíamos visto. Y a otro adverbio, también ya lo hemos visto. ¿Acaso y quizás son adverbios? Ya lo habíamos visto. Y es una palabra sin morfemas, ya lo habíamos visto que no tiene morfemas. ¿Está bien? Un adverbio tanto y cuanto se apocopan cuando se ponen ante un adjetivo o sustantivo, hasta sustantivos no. ¿Está bien? Recordemos que los adverbios no modifican a los sustantivos, en ningún caso. Los únicos afectados por una modificación directa de sustantivos son los adjetivos. Los adjetivos son los únicos que van a modificar directamente a los sustantivos. Lo vamos a ver en otro ejercicio posterior. Desarrollamos ejercicios de adverbios. Bien, tenemos aquí algunas preposiciones y vamos a determinar cuáles son las correctas, ¿sí? Vamos entonces a por el análisis. ¿Aportan ideas de tiempo, lugar y modo? Claro que sí, ¿no? Aportan ideas, significados, ¿sí? Cuando estamos hablando en significado ya lo habíamos, ¿no?, visto según el criterio sintáctico que aportan efectivamente ideas de lugar, tiempo, cantidad, etc. ¿Actúan como modificador directo de un sustantivo? Bien, profesor, pero yo he leído algunas oraciones que de verdad son adverbios que modifican a sustantivos. Bien, no se reconocen a sustantivos. ¿Está bien? No van a modificar a sustantivos en su modo, en su significado, eh, como esa categoría, ¿no? Como sustantivo. Vamos a ver. Esos pocos hombres golpean a las mujeres. Poco. Habíamos determinado que poco es un adverbio. Y que, bueno, supuestamente modifica un adverbio. Pero no lo va a hacer así. ¿Está bien? Esos hombres no está refiriéndose a que los hombres son pocos, a cantidad de hombres, sino que se está refiriendo a la masculinidad, a lo viril. Esa idea tienen. Entonces cuando
tiene esa idea, ya deja de ser un sustantivo para convertirse en un adjetivo. Y ahí vemos como el adverbio, que no es plural como esta palabra, ¿sí? Va a funcionar aquí. ¿Está bien? No estamos ante un hombre, sino que estamos hablando de masculinidad, adjetivos en general. Citripio es muy animal. Ya, esta oración creo que ya la hemos, creo que es un poco más cercano, porque hay veces entre broma y broma se suele mencionar, ¿no? Es muy animal. ¿Qué quiere decir animal? O sea que tiene su condición, ¿no? Está dentro de esa categoría. Eh, no es así, ¿no? Está diciendo que es algo torpe, tonto, y ahí vemos claramente el adjetivo. ¿Está bien? Estamos viendo ya el adjetivo. Y porque toma significado de un adjetivo, ¿sí? De tonto, es que esta categoría gramatical se convierte o lo reconocemos como un adjetivo. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos el análisis sintáctico, por ejemplo, aquí está, es muy animal, reconocemos que este atributo del verbo copulativo es este atributo, estamos ante un caso de un grupo adjetival y el núcleo de un grupo adjetival siempre es un adjetivo. El núcleo de un grupo adjetival es un adjetivo. El grupo de un grupo, el grupo, el núcleo, perdón, de un grupo nominal es un sustantivo. El núcleo de un grupo adverbial es un adverbio. ¿Está bien? Entonces en este grupo adjetival solamente lo está modificando, ¿sí? No es un sustantivo. Mi permanencia acá no durará mucho. Bueno, aquí sí ya estamos ante un caso de reconocimiento que sí, efectivamente, este sustantivo se acepta directamente. ¿Está bien? Se acepta directamente. Hay que tener muchísimo cuidado. Les recomiendo este documento para que ustedes puedan leerlo, para que ustedes puedan enterarse eh, de que todavía hay muchísima controversia con respecto a algunos sustantivos eh, siendo modificados por adverbios. Luego tenemos el entonces director cantó un trap. El entonces como un adverbio y director como un sustantivo. ¿Qué va a pasar? Que Farru nos va a decir que aquí va a sufrir una braquiloquía. ¿Qué quiere decir? Que queremos nosotros que eh, queremos decir algo muy extenso o tenemos la idea de algo muy extenso, pero simplemente le quitamos algunas palabritas y de modo que se entiende, ¿no? Aquí lo que quiere decir es el que entonces dirigía o quien entonces dirigía cantó un trap y dirigía ya es un verbo, ¿sí? Y entonces está modificando pues a esta oración. Muy bien, el sustantivo como adverbio. Hay veces va a ser de modo inverso, ¿está bien? El sustantivo va a actuar como adverbio, ¿sí? Por ejemplo, la palabra bomba, perdón, la pasamos bomba en la discoteca. Bomba, efectivamente, se tiene como un sustantivo, sin embargo, cuando nosotros decimos la pasamos bomba, quiere decir que la pasamos bien, la pasamos genial, etcétera. Entonces, aquí estamos ya modificando a un verbo, ¿está bien? Y va a funcionar eh, como un adverbio, ¿está bien? Recuerden, la pasamos bien, la pasamos ok, es un adverbio, ¿está bien? No vayan a decir que es un adjetivo, ¿por qué? Porque los adjetivos no modifican a un verbo, ¿sí? Los, solamente los adverbios modifican a un verbo. Por favor, no se confundan. Muy bien, vamos a ver, aquí hay otras proposiciones que hay que analizar. ¿Sí? Sufrir apocope, por ejemplo. Efectivamente, ya lo habíamos dicho hace un momento, ¿no? Solo con adjetivos y otros adverbios. Acá tenemos un ejemplo. Mi mamá es tan buena, buena, es es un adjetivo, ¿sí? Y tan es un adverbio, y este tan se ha apocopado ante la palabra buena, ante este adjetivo. ¿Qué es tan? Es apocope de tanto, ¿sí? No, mi mamá es tanto buena, no manejamos así la lengua. Lo que decimos es tan su apocope. Muy bien, hoy me levanté muy temprano. Muy bien.
Temprano es un adverbio y muy es otro adverbio. Entonces, hoy me levanté muy temprano, este adverbio está modificando otro adverbio, está afectando otro adverbio. ¿Y cuál es el apócope de muy? Perdón, de mucho es muy, ¿sí? El apócope de mucho es muy. Aparece tumbado cuán largo es sobre la maqueta, ¿sí? O sea que aparece tumbado, ¿sí? Aparece acostado, eh, bien extendido, ¿sí? Cuán largo es, bien extendido, sobre la maqueta. Eso es lo que quiere decir cuán largo es, ¿no? Bien extendido. Entonces acá vemos la palabra cuán, que es un apócope de cuánto. No utilizamos mucho esto, ¿sí? Ya en los libros, en los exámenes, se pone ya por molestar a los estudiantes, pero no se utiliza mucho. No lo utilizamos en nuestro hablar. Número 4. Sufrir accidentes de persona. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Que no sufren ningún accidente, no tiene flexiones, no tiene accidentes gramaticales, nada. Solamente eh, tiene, pues, puede utilizarse con diminutivos. No sufren ningún tipo de flexión. Solo los verbos los tienen. Bailamos, amos nos da tercera persona. Plural también nos informa que también es de plural. Y cantas, segunda persona, ¿sí? Solamente accidentes de persona, o sea, primera persona, segunda persona, tercera persona, ¿sí? Lo reconocemos solamente en los verbos, no en los adverbios. Formarse sobre la base de un adjetivo al cual se le añade un sufijo. Esto claro que sí, ¿sí? Sobre la base de un adjetivo. Por ejemplo, tenemos la palabra feliz. Feliz es un adjetivo. Niño feliz, niña feliz, hombres felices, ¿sí? Y se le añade, pues, ¿no? El sufijo mente. Y tenemos la palabra, ¿no? Felizmente. O sea que lo hace con felicidad. Acá les dejo un texto para que ustedes vean, ¿no? Que men significa alma, mente. Y indica, pues, ¿no? La intención o propósito. Muy bien. Sí, del Instituto de Ciencias y Humanidades de el editorial Lumbreras. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las claves? Solamente uno, ¿sí? Pueden ser aporte, idea de tiempo, lugar, esto es verdadero. ¿Puede actuar como modificador directo de un sustantivo? No, no, el adverbio no, solamente los adjetivos. ¿Puede sufrir apócope? Claro que sí, lo hemos visto, ¿no? Tan, cuan, muy. ¿Sufrir accidentes de persona? No, solamente los verbos. ¿Formarse sobre la base de un adjetivo al cual se le añade un sufijo? Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Eh, felizmente, eh, rápidamente, ¿no? También puede ser, ¿no? Son correctas entonces 1, 3 y 5. Bien, vamos a ver unas oraciones más, ¿sí? Unos ejercicios más. ¿En qué oración la palabra bien funciona como adverbio? Vamos a ver, lo hiciste muy bien. Miluska trabaja demasiado bien. Hace el bien sin mirar a quién. Luchemos por el bien común y acá son las alternativas las que tenemos que marcar. Bien, las analizamos. Cuando nosotros analizamos, cuando funciona como adverbio, bien, vamos a tener que determinar su morfología. Lo es un pronombre, ¿sí? Ya lo habíamos visto, por favor. Porque remite al tú, ¿no? Lo hiciste muy bien. Este lo es un... Está refiriéndose, ¿no? A alguien. Es un... Eh, sintácticamente es un o de. Oí, perdón. A ver, hiciste es un verbo, muy es un adverbio y bien, por lo tanto, es un adverbio. ¿Está bien? Bien podría ser un adjetivo. Vamos a ver, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Bien. Entonces, este bien está modificando a este verbo. ¿Está bien? Está afectando. Su significado se está viendo comprometido con el quehacer, como el modo que se hizo. ¿Está bien? Entonces, por eso es un adverbio. Porque solamente los adverbios modifican a los verbos. Y si este es adverbio, esto sí o sí tiene que ser adverbio. Lo hiciste muy. No, pues, no significa nada, no se entiende, ¿no? Lo hiciste muy. ¿Qué significa muy? Entonces, esto no afecta al verbo. ¿A quién está afectando? Al bien. No solamente lo hizo bien, sino que muy bien. Entonces,
está afectando el adverbio. Dice Miluska es sustantivo, trabaja es un verbo, demasiado es un adverbio y bien es otro adverbio. Genial. ¿Cómo trabaja? Bien. Y entonces ¿cómo trabaja? Demasiado. Este demasiado o bien podría afectar al verbo o bien podría afectar a esta palabra bien. En cualquiera de los dos casos es adverbio. ¿Está bien? Es adverbio. ¿Por qué? Porque puede modificar a este adverbio o porque puede modificar al verbo. Profesor, ¿y cómo haríamos en este caso si tenemos que hacer el análisis sintáctico? Esto sería, ¿qué sería? Núcleo del complemento circunstancial de cantidad, o sería modificador directo de este adverbio, de este núcleo del grupo adverbial. Bueno, eso tendría que realizarse, analizarse desde un contexto más amplio que esta oración, ¿sí? Un contexto más amplio para determinar si está hablando, si es que trabajó demasiado o si es que trabajó bien, pero en exceso, pues, ¿no? Muy bien. Siguiente oración. Haz el bien sin mirar a quién. Haz, verbo. El es un artículo. Y este bien, antes lo habíamos visto como un adverbio, ¿no? ¿Por qué? Porque significaba el modo de cómo se realiza una actividad. El modo adecuado de cómo se realiza una actividad. En cambio aquí no. Aquí está hablando como un sustantivo. Haz el bien. ¿Por qué? Porque recuerden que los artículos sustantivan a los adjetivos, a los sustantivos, a los verboides. ¿Está bien? Difícilmente vamos a encontrar con adverbios, pero también hay textos que dicen que sí. ¿Está bien? Pero difícilmente. Son más con los adjetivos, con los verboides. Entonces tenemos el bien. Entonces sí o sí tiene que ser esto un sustantivo. ¿Sí? Haz el bien, o sea, haz lo bueno, ¿no? Sin una preposición, mirar, verbo obviamente, a preposición y quién, que es un pronombre, ya lo hemos visto, ¿no? Luchemos por el bien común. Nuevamente, luchemos, verbo, por preposición, el, que es un artículo, y bien, ¿qué es este bien? ¿Será un adverbio? Obviamente no, ya está escrito sustantivo. ¿Por qué? Porque está modificado pues, por un artículo. ¿Sí? Ya está modificado por un artículo. ¿Y común? ¿Debe ser un adverbio, profesor? No. ¿Cómo es el bien común? Común, los únicos... Esto sería todo esto, en el análisis sintáctico, todo esto sería el grupo nominal. ¿Está bien? Grupo nominal. Estamos ante un modificador directo, ante el núcleo y ante otro modificador directo. ¿Y cuáles son los únicos que modifican directamente a un núcleo del grupo adverbial, del grupo nominal, perdón? Son los adjetivos. ¿Está? ¿Sí? Solo los adverbios modifican a los adjetivos, verbos u otros adverbios. Solo los adjetivos modifican a los sustantivos. Solo los adjetivos modifican a los sustantivos. ¿Cuáles son entonces los que son correctos? La 1 y la 2. ¿Sí? Clave 1 y 2. Última. ¿En qué oración la palabra poco es adverbio? ¿Sí? Vamos a ver. Tenemos poco trabajo, lo poco que me gusta tu conducta, es de poco entendimiento, lo poco que entendí el problema, te quiero un poco de cariño. Quiero un poco de cariño. Bien, tenemos poco trabajo, ¿sí? Poco trabajo. ¿Sí? A ver, trabajo es un sustantivo. ¿Y este poco qué sería? Tiene que ser un adjetivo, porque los únicos que modifican a un sustantivo son los adjetivos. ¿Sí? Tenemos poco trabajo, o tenemos poco. ¿Pero qué es ese poco? Tenemos trabajo, pero ¿cómo es ese trabajo? Poco. Entonces se está modificando este al sustantivo. Y como modifica ese adjetivo, ya está. Por favor, no se olviden. Lo poco que me gusta tu conducta. Lo, artículo, poco, adverbio. ¿Por qué? Si hay delante un artículo. En sí, lo no vendría a ser un artículo. ¿Sí? Vendría a ser que un
un pronombre, ¿sí? Un pronombre. Lo poco que me gusta tu conducta. Bien, lo poco que me gusta. ¿Qué vendría a ser esto? Que preposición, me, pronombre, gusta, verbo, tú, adverbio, conducta, sustantivo. Bien, es verbo de preposición, poco, adjetivo y entendimiento, sustantivo. Este poco, ¿qué sería? Adjetivo. ¿Por qué? Porque entendimiento es un sustantivo. Seguimos, luchemos por preposición, el artículo, bien sustantivo, ya habíamos dicho, ¿no? Cuando le antepone el artículo, bien se convierte sí o sí en adjetivo. O el común, luchemos por el común, no, por el bien, ¿no? Este artículo está modificando directamente al sustantivo. Y este común no es un adjetivo, es un adverbio, perdón, es un adjetivo. Muy bien, estudiantes. Eso sería, esa sería la respuesta, pues, ¿no? Ya lo habíamos analizado. Desarrollamos los ejercicios del adverbios. ¿En qué oración la palabra luego es adverbio? Estudiantes, realicemos o accedamos, utilicemos eh, al diccionario, ¿sí? A un diccionario que nos dé, que nos guíe, porque estamos practicando, ¿está bien? Hasta poder manejarlo del todo. ¿Cuándo luego es un adverbio? Cuando no es una conjunción, dice esto es conjunción, conjunción ilativa. ¿Qué significa por consiguiente, por lo tanto? ¿Está bien? Entonces cuando nosotros podemos reemplazar por consiguiente o por lo tanto, es una conjunción ilativa. Y si no, como pueden ver, las únicas opciones son o es conjunción o es adverbio. Vamos a analizar. Llora mucho, por lo tanto, darle el biberón. Bien, aquí se aplica la conjunción ilativa. Es tu responsabilidad, por lo tanto, esmérate. Aquí se acepta el luego, no está diciendo después, esmérate, sino está diciendo por lo tanto. Estás cansada, luego acuéstate. Estás cansada, por lo tanto, acuéstate. Bien. No hablamos así, estudiantes, ¿sí? No hablamos así, nadie, no conozco, no es usual que nosotros los peruanos hablemos así. Estos son ejercicios, son para molestar a los estudiantes, ¿está bien? Son un ejercicio para molestar a los estudiantes, pero ténganlo en cuenta. Llegarás tarde, luego apúrate. Por lo tanto, apúrate, no llegarás tarde, por lo tanto. Visitarás a tu primo, por lo tanto, a tu tío. No, esto no tiene sentido, ¿sí? Visitarás a tu primo, después a tu tío. Entonces aquí estamos ante este adverbio. Aquí descubrimos el adverbio. Y por eso la clave es la letra C.